¿Soy un verdadero cristiano? Como lo decía mi esposa, es bueno que nos preguntemos, que nos hagamos esas preguntas y que podamos nosotros también dar una respuesta a cada una de ellas, porque mientras preparábamos esta enseñanza, pero dábamos cuenta que igual nosotros hemos fallado en ciertos aspectos que vamos a analizar el día de hoy, y eso no quiere decir que estemos alejados de Dios, pero que sí es importante que reconozcamos esta falla en nuestro interior y corregir para que de ahora en adelante pues seamos llamados como esos verdaderos cristianos. Amén. La cita que tomamos como referencia ahora 8 días, quiero que me acompañen a la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5. Dice la palabra del Señor: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Vamos a orar, vamos a presentar esta mañana la preciosa palabra delante del Señor. A ti te pedimos, Señor, que nos dirijas, que seas tú hablando a través de nosotros, tus siervos. No permita, Señor, que sea palabra de sabiduría humana, que sea tu preciosa palabra predicada el día de hoy, Señor. Coloca en nosotros un corazón humilde, un corazón que pueda entender, Señor, tu preciosa palabra, que así mismo la podamos predicar. Quita de nuestra vida todo orgullo, toda altivez, toda vanagloria, Señor. Y permite que en este día podamos salir transformados. Esta palabra que vamos a estudiar, pues sea de bendición para cada uno de nosotros. A ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, a medida que vamos avanzando en esta preciosa enseñanza, pues, como les decíamos en un comienzo, es bueno que nos ubiquemos, que miremos qué camisa tenemos puesta. Si la camisa de Jesucristo o la camisa del enemigo. Y el objetivo de este mensaje no es juzgar a nadie ni de criticar, porque como también comentaba, a medida que lo analizamos, pues nosotros también nos dimos cuenta que hay ciertos aspectos en la vida nuestra que debemos de corregir. Y que estamos en esta vida, vivimos el mismo proceso que ustedes viven, pero tenemos que tener en cuenta que cada vez que encontremos fallas a nuestro interior, en todo nuestro ser, pues debemos de pedir la dirección del Señor, reconocer esas fallas, pedir perdón, corregirlas y seguir caminando durante este proceso que sabemos que nunca termina. Amén. Y vimos 3 puntos de la semana anterior que queremos hacer un breve resumen para las personas pues que tal vez no se conectaron a 8 días, pues puedan entender de qué se trata la enseñanza. Primer punto que tocamos era: no eres cristiano simplemente porque digas serlo. No eres cristiano simplemente porque digas serlo. Amén. Entonces nosotros no nos podemos engañar. ¿A qué nos referimos con engañarnos? Usted puede creerse que es cristiano, pero en realidad el Señor no se equivoca. Él está muy claro en esa ecuación. Y Él sabe quiénes le pertenecen a Él y quiénes no. Entonces tengamos en cuenta si nuestra camiseta espiritual está puesta al revés. Y hacíamos un ejemplo para que usted recuerde de que en ocasiones podemos, por la ligereza de vestirnos, podernos colocar una prenda nuestra al revés y el último en enterarse es uno. Las otras personas son los que lo observan y tal vez por
respeto, por pena, pues no te lo dicen. Y uno sigue así durante un tiempo hasta que alguien se atreve y lo hace. Entonces lo mismo nos puede pasar a nosotros, tener en este momento la camisa espiritual al revés y no darnos cuenta. Un consejo que dábamos era que nos debíamos de examinar a nosotros mismos. Debemos de examinarnos y decir y reconocer si realmente soy cristiano, si lo que dice de lo que sale de mi boca, de mis labios, y confesar que soy cristiano, realmente estoy viviendo una vida que así lo confirma. El otro punto tiene que ver con que no eres cristiano si no has nacido de nuevo. Y aquí tocamos una cita conocida por muchos, que es cuando Nicodemo busca a Jesús. Vemos que lo busca en la noche, que Nicodemo pues es un hombre que tiene mucho conocimiento de la palabra del Señor, un erudito, pero tenía una inquietud, y era cómo heredar ese reino de Dios. Cuando Jesús le responde que debe nacer de nuevo, pues en su mente vienen diferentes respuestas, o perdón, preguntas que tal vez lo llevan a dudar, porque no entendía lo que el Señor Jesús le quería manifestar. Entonces, este nacimiento o ese nacer de nuevo va muy ligado a la conversión, a nuestra conversión. Y esa conversión pues debe producir frutos. Entonces, ¿cómo conoce usted una persona que ha nacido de nuevo? Cuando ha sido convertido y cuando empieza a dar frutos. El tercer punto que tocamos ahora 8 días, no eres cristiano solo porque te agrade Jesús. Y comentábamos de que hay muchas personas que les agrada Jesús, que sienten que su mensaje o lo que él enseñó, pues ayuda tal vez al crecimiento personal, a poder superarse. Y usted va a encontrar muchos libros de superación donde toman citas bíblicas. Y esas personas no quiere decir que son cristianos o que sean seguidores de Cristo. Entonces podemos ver personas como los hindúes, las personas que profesan otra religión, los budistas, musulmanes, que tal vez les agrada la vida que llevó Jesús y sus enseñanzas. Y un caso particular, pues es el de Gandhi. No sé si usted ha escuchado esta historia donde él un día le preguntan acerca de qué pensaba del cristianismo y decía él que a él le agradaba le agradaba a Cristo o Jesús, pero que no le agradaban los cristianos. ¿Por qué? Pues por su testimonio. Entonces igual nos puede pasar a nosotros y decir o estar juzgando y diciendo, pero esta persona ¿por qué hace esto o aquello? Tal vez esa persona solamente le agrada Jesús, le agrada su mensaje, pero no ha profundizado en él. Y hablábamos unos puntos muy importantes que quiero mencionarlos antes de pasar ya en materia, era que todos somos pecadores, debemos de tener estos 5 principios presentes, somos pecadores. Segundo, que Jesús es completamente Dios y también hombre, que ese Dios hombre salva por medio de su muerte, que Jesús fue resucitado entre los muertos y por último, que Jesús es el Señor. Y este es lo más, creería que debemos de enfocarnos en este último, Jesús es el Señor, porque lo manifiesta en Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor tiene autoridad sobre nuestras vidas y es digno de toda obediencia. Cuando usted entienda y tenga en su mente este concepto claro de que Jesús es el Señor, pues le va a ser muy fácil entender y poder seguir sus enseñanzas y su camino. No somos cristianos simplemente porque nos agrade Jesús. Debemos de creer en él y seguirle. Ahora sí entremos en materia, lo que corresponde para este día. Ahora 8 días alcanzamos a dar el inicio, pero vamos a profundizar en este punto. Y quiero que me acompañen
a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra del Señor: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No eres cristiano si disfrutas de pecar. Y llamarse a sí mismo cristiano significa que hemos cambiado de equipo. ¿A qué me refiero cuando digo que hemos cambiado de equipo? Pues antes jugábamos a favor de nuestro adversario, nuestro enemigo. Ese era nuestro aliado. Teníamos la camiseta puesta de él. Pero cuando una vez decidimos seguir a Cristo, pues nos cambiamos esa camiseta y hacíamos una comparación con los jugadores de fútbol cuando son comprados por otro equipo. Cuando este jugador se presenta frente a los medios, pues lo primero que hacen es colocarle esa nueva camiseta. ¿Y esa nueva camiseta qué quiere decir? Que esa persona ya está jugando en un equipo nuevo, o sea, en el equipo que lo compró. En nuestro caso, el precio que pagó Jesucristo por nosotros fue precio de sangre. Nosotros debemos demostrar esa camiseta, colocarnos la camiseta de Cristo, luchar por su palabra y dar ese testimonio que es tan necesario. En el caso de un jugador, de lo que estamos hablando ahorita, refiriéndonos al fútbol, imagínese colocarse la camisa del equipo que lo compró y anotar un gol durante el partido a ese equipo. Lo acaba de comprar. Eso se vería como una traición. Lo mismo ocurre con nosotros cuando nos colocamos al lado de Satanás. Cuando nos colocamos al lado de Satanás, nos colocamos en rebelión contra Dios. Y puede que estemos diciendo que seguimos a Cristo, pero en realidad estamos equivocados. Y todos los cristianos pues continuamos luchando contra el pecado, eso es cierto. Pero también la Biblia o la palabra de Dios nos afirma que si nuestra vida se sigue caracterizando por una actitud casual y cómoda hacia el pecado, pues debemos de detenernos y pensar realmente qué somos. No importa la camiseta que creas llevar, sino para quién estemos jugando realmente. Yo le pregunto en esta mañana, ¿para quién está jugando usted realmente? No eres cristiano si te gusta pecar. Y la Biblia enfatiza mucho en esta parte y él muestra solamente dos clases de personas: los siervos de Satanás y los siervos de Dios. En pocas palabras, tienes una camiseta o tienes la otra. No hay forma de decir que estás jugando para los dos equipos. Entonces, haces lo que eres. Haces lo que eres. Y cuando nos colocamos esa nueva camiseta, pues ya hay una nueva obediencia. Y esa obediencia que nos lleva a cambiar ciertas actitudes. Cristo vino a destruir las obras del enemigo. Entonces no podemos decir que somos cristianos y seguimos amando las cosas que Cristo odia. Hay cosas que Cristo odia. Nosotros no podemos llamarnos hijos de Dios y seguir amando al mundo. Amén. Pero como usted es una persona inteligente, se está preguntando, pero no todo el mundo, pero no peca todo el mundo. Esa pregunta nos la hacemos todos. Y entonces, ¿dónde estamos nosotros como cristianos? Porque pues podemos caer en ciertas tentaciones y poder fallar. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 y 9. El que practica el pecado
es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Ven? Aquí podemos ver un verbo y es practica. Cuando se menciona en esta carta, él practica, esto apunta a una acción permanente y continua. Es decir, que lo hago repetidamente. De que ese pecado estoy repetidamente cometiéndolo. Juan no está hablando del cristiano que cae en pecado. Y es una gran diferencia entre aquel que practica y aquel que cae. Lógico, debemos de estar apercibidos, debemos de estar siempre cuidadosos cuando la tentación llega a nuestras vidas. Cuando somos tentados por el enemigo, de inmediato hay una alerta que nos avisa y nos muestra que si continuamos en ese camino, vamos a practicar el pecado, que nos vamos a deleitar en él. Entonces, cuando Juan habla, pues él quiere, con este verbo de práctica, pues quiere referirse a aquella persona que la trayectoria de su vida se caracteriza por el pecado. Es decir, el patrón y la dirección de la conducta diaria de esta persona, pues lo llevan a cometer ciertos pecados en su vida. El Hijo de Dios, que debe reflejar ese deseo de amar y de obedecer a Jesús, no a Satanás. Un cristiano no puede caracterizarse por un estilo de vida pecaminoso. Y ahí es donde viene el punto que tratamos anteriormente. No se es cristiano solamente porque se dice serlo. Cuando nuestro testimonio no da prueba de eso, pues muchas personas van a alejarse, muchas personas van a decir, ¿y esos no eran cristianos? Por eso es que yo no creo en los cristianos. Mi hermano, si usted lo ha dicho, tiene toda la razón. Porque la misma palabra del Señor dice, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Gandhi era una persona muy inteligente, pero estaba equivocado en su concepto. O sea, los ojos lo había puesto en el lugar equivocado. Amén. Pero hay que hablar claro y hacer una diferencia entre el que realmente se llama cristiano y el que no lo es. El que realmente se llama cristiano busca a diario vivir una vida en santidad. Mientras el que se llama o se quiere llamar él mismo cristiano sin serlo, pues es la persona que usted lo va a conocer por sus frutos y va a ser una persona que continuamente practica el pecado. Existe una parábola que la vamos a mencionar en esta enseñanza y creo que es muy útil para que nosotros pensemos cómo un cristiano debe responder ante el pecado. Y esta se encuentra en Lucas 15, del 1 al 24. No lo vamos a leer porque es un poco largo, pero yo sé que usted conoce de qué se trata. Y es del hijo pródigo. Cuando este joven pecador insulta a su padre, reclama su herencia, su padre entrega esa herencia a este joven y él derrocha esa herencia en los placeres del mundo, viviendo perdidamente, y cayó en lo más bajo. Esta es la situación en la que muchos cristianos se pueden haber encontrado o pueden estar en este momento encontrándose. Tres cosas caracterizan la respuesta del hijo pródigo a su pecado.
Entonces, como ya conocen la parábola, pues vamos a mirar cuáles son esas tres cosas que caracterizan la respuesta del hijo pródigo a su pecado. Lo primero es la repugnancia. ¿Repugnancia qué? Algo ocurrió en este hombre, en este joven, cuando empezó a ver la realidad de la cual estaba viviendo, cuando vio con claridad en qué lugar se encontraba. Yo quiero que usted analice en este momento su vida y se haga una pregunta muy interior y se pregunte a sí mismo en qué lugar me encuentro en este momento. Cuando él encontró esa respuesta, se vio rodeado de repugnancia. ¿Debido a qué? Al comportamiento, a las actitudes que había tenido frente a su propia familia y que lo llevaron a apartarse de la bendición de su padre. En otras palabras, este joven volvió en sí. Te quiero decir, en esta mañana debes de volver en sí. Y si realmente sientes repugnancia por el pecado que estás practicando, tienes esperanza. Pero si te deleitas en él, si te gusta, si sigues escondiéndolo, si sigues cultivándolo, si sigues haciéndolo a escondidas para que nadie te vea, pues tienes un gran problema. Y quiero decir que no podría llamarte en este momento cristiano porque te deleitas en el pecado. Puesto que un cristiano está muerto al pecado y vivo para Cristo. Cuando se peca, cuando caemos en un pecado, nos damos cuenta que eso no encaja en nuestras vidas y sentimos esa repugnancia. Y eso fue lo que le ocurrió a este joven. Cuando volvió en sí y se dio cuenta de lo que había abandonado y de lo que estaba viviendo. Tal vez por un momento de placer, disfrute, algo que fue pasajero, pero en su corazón hubo un sentimiento de arrepentimiento, de decepción, de vergüenza. Entonces, si por algún motivo nosotros llegamos a caer y sentimos que hemos decepcionado al Señor, necesitamos esa necesidad de arrepentimiento, sentimos vergüenza en nuestras vidas, todavía hay esperanza, mi hermano. Todavía hay esperanza porque ese corazón es un corazón abierto, no es un corazón cerrado. Recuerde, cuando usted tiene un corazón cerrado, muy difícil la palabra de Dios puede penetrar en él. Muy difícil la palabra de Dios puede hacer la obra en su vida. Entonces, la primera cosa que caracteriza la respuesta del hijo pródigo a su pecado fue la repugnancia. Después viene el arrepentimiento, porque tuvo que arrepentirse para volver al Padre. Tuvo que sentir un arrepentimiento en su corazón para volver a la casa de su padre. El arrepentimiento genuino es más que sentirse mal o admitir que estábamos equivocados, porque eso es muy fácil hacerlo. Sí, me siento mal, realmente me equivoqué, no debía haber hecho eso. También podemos confesar nuestra culpa, pero el verdadero arrepentimiento tiene un ingrediente más y es usted darle la vuelta o la espalda al pecado y volvernos a Jesús. Cuando usted se arrepiente, usted da un giro de 180 grados en su vida. Usted le da la espalda al pecado y decide obedecer de una manera determinada. Nosotros los cristianos debemos renunciar y condenar nuestros comportamientos pecaminosos y comprometernos a obedecer a Jesús de todo corazón. Esa debe ser nuestra actitud. Y la tercera cosa que caracteriza la respuesta del hijo pródigo a su pecado es la reprensión. Y eso es a donde no quisiéramos llegar. Así como el hambre
ayudó al hijo pródigo a tocar fondo y volver en sí, Dios puede utilizar diferentes métodos para hacernos caer en cuenta de lo equivocado que estamos. Y no espere, hermano, llegar hasta ese momento, porque créame que va a ser doloroso. Va a ser doloroso, se va a sentir tal vez frustrado, va a sentir esa necesidad de tratar de pronto de retroceder el tiempo, cosa que no podemos hacer. De decir, Señor, hubiera caído en cuenta, pero el enemigo me tenía cegado. Entonces, esa corrección es necesaria para nosotros como sus hijos, porque eso nos lleva a arrepentirnos y abandonar el pecado. Y si usted no ha llegado a este nivel de la reprensión, pues dele gracias al Señor que le ha dado la oportunidad de arrepentirse sin pasar por algo doloroso en su vida. Entonces muchos cristianos se preguntan, pero yo ¿por qué estoy viviendo esta situación? ¿Qué es lo que pasa? Es porque es necesario la reprensión. Amén. Algunas personas son demasiadas complacientes con sí mismas. Se imagina que dan evidencia de un arrepentimiento verdadero por su pecado, cuando en realidad no lo hay. Recuerden, por sus frutos serán conocidos. Por tus frutos te conocerán. Entonces, mis hermanos, analicémonos en este momento y miremos cómo estamos en cuanto a este punto acerca del pecado. Porque no podemos ser llamados cristianos si practicamos y nos deleitamos en el pecado. La consagración a Dios es importante. Y el consagrarse tiene que ver con ese arrepentimiento genuino, dar la espalda a lo que nos está controlando en este momento. Porque el pecado hace eso. El pecado te ata, te encadena y te vuelves esclavo de él. Es como una droga donde es difícil salir. Amén. Pero gracias al Señor tenemos la palabra de Dios que nos lleva a confrontarnos, que es lo que estamos haciendo en esta mañana, confrontándonos contra la palabra del Señor. Amén. Y vamos a dar 3 consejos antes de pasar al siguiente punto. 3 consejos muy útiles que nos van a ayudar a superar las tentaciones en nuestra vida. Primero, escuchar la predicación de la palabra de Dios. Ese es el primer paso. Nosotros debemos de escuchar. La persona que se cierra a no escucharla, la persona que le incomoda ya la palabra de Dios, es porque ese pecado está creciendo cada día más en su corazón. Cuando le molesta. Miren, mis hermanos, tan cierto es lo que le voy a decir, pero cuando una persona está en pecado, difícilmente o le cuesta trabajo hablar con su autoridad espiritual. La misma presencia de la autoridad espiritual lo está condenando, le está mostrando que está equivocado. Pero cuando amamos y atesoramos ese pecado en nuestro interior, sentimos esa vergüenza y no queremos enfrentarnos, nos cerramos. Entonces, igual, la persona cuando está en ese pecado, cuando se deleita en ese pecado, pues la palabra de Dios termina molestándole. Porque va a decir, ¿qué tiene el pastor contra mí? Porque cada 8 días que predica, es como si viviera en mi casa, como si me conociera. Entonces, el primer consejo es que usted debe abrir sus oídos espirituales y debe escuchar la palabra de Dios para empezar a alinear esos valores, esas medidas con las que Dios pues estableció en su palabra y que nosotros en este momento estamos viviendo y que tal vez sean valores equivocados. Es por eso que en la comunidad tenemos también el estudio inductivo, para que usted a diario se conecte, para que usted a diario tenga palabra para recibir. No hay excusa, mi hermano. Si no puede hacerlo el fin de semana, tiene todos los días para poder unirse y escuchar la palabra que los maestros entregan.
Tenemos un devocional diario. Tampoco tiene excusa para no hacerlo. Tiempos de oración, 2 tiempos diarios de oración. Ayuno los días sábados. O sea que no hay excusa para usted cerrarse y decir, no quiero escuchar la palabra de Dios. Porque en la comunidad Gracia y Verdad, pues estamos a diario conectados con el Señor. Amén. Entonces, ese es el primer consejo. El otro, ver el ejemplo de otros creyentes. Y es por eso tan importante el buen testimonio. Porque cuando usted ve el testimonio de un buen cristiano, de un buen creyente, pues la obediencia de Dios le parece normal y posible, porque si otra persona lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Amén. Voy a leer algo que mi esposa me está pasando en este momentico. Y son las obras de la carne. Y usted la encuentra en Gálatas 5, versículo 19. Y esto es lo que es pecado para Dios. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican, mire que vuelve, que aparece el verbo practicar, tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces, vea el ejemplo de otros creyentes, pero de un verdadero creyente. Y es por eso que llamamos la atención en esta mañana a los miembros de la comunidad. Es importante tu testimonio. Es importante porque somos embajadores de Cristo. Y como buenos embajadores debemos dar un buen testimonio. Y el otro consejo es dejar que otros cristianos nos conozcan. Abrir el corazón a otras personas. Y es por eso que aquí en la comunidad estamos haciendo una labor con los cuidadores espirituales, que nos ha dado buen resultado. Se puede comentarle a ese cuidador espiritual cuál es su situación, para que él pueda aconsejarle, para que él le pueda ayudar. Él puede orar por usted. Usted puede llamarlo a él cuando se sienta en una situación donde tal vez es tentado, para que él lo ayude a fortalecer. Amén. Entonces, 3 consejos muy sencillos: escuchar la predicación de la palabra, ver el ejemplo de otros creyentes y dejar que otros cristianos nos conozcan. Amén. Como tarea para este punto, recuerde que cada punto estamos dejando una tarea. Por cierto, no sé cómo les ha ido con esa tarea. A mí solamente una persona me escribió y me comentó, me preguntó que cómo lo veía en esos puntos anteriores, en los 3 que vimos la semana anterior. Así que es bueno hacer las tareas. Habla con un cuidador espiritual o amigo de tu iglesia y dile acerca de tu lucha con el pecado. Pide a esa persona que te ayude a crecer y a mantenerte con la responsabilidad de rendir cuentas en un vínculo de confianza entre hermanos. Dele esa autoridad a su hermano, a ese cuidador, que él lo pueda, en un caso como tal, exhortarlo cuando vea que está fallando. A veces necesitamos de alguien que nos diga las cosas, porque podemos creer
que lo que estamos haciendo está bien hecho. Podemos creer que los que fallan son los demás, menos nosotros. Y eso pasa cuando tenemos la camiseta puesta al revés. No nos vemos a nosotros mismos. Bueno, vayamos al otro punto. Quiero que me acompañen, por favor, a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra del Señor: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Mucha atención con esta primera frase, este párrafo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No sé si usted antes había leído esta cita, pero créame que a mí me impactó mucho. Quiero volver a leerla. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Gloria al Señor. No eres cristiano si no perseveras hasta el fin. Y la perseverancia espiritual implica nuestro esfuerzo. Perseverar tiene que ver con eso. La mayoría de personas que se alejan de la fe lo hacen en ocasiones lentamente y a menudo inconscientemente. ¿A qué me refiero? Esta semana no me conecto, no pasa nada. La otra sí. Después dejo 2 semanas de conectarme. Después ya no hago mi devocional. Después ya no me levanto a orar. Después ya me empieza a molestar la palabra. Y lentamente me fui alejando. Y de manera inconsciente. El enemigo está haciendo la obra en esa mente. Y está obteniendo muy buenos resultados. Por eso es importante mantenernos siempre pegados en todo momento, mi hermano. Si usted no escuchó la prédica, busque la forma de que se la envíen para escucharla. Pero no se pierda esa bendición, porque nos podemos alejar. Un momentico, por favor. Ok. Y la misma palabra, bueno, puede empezar a molestar. Y estas personas en algún momento pues pudieron ser bautizados, se unieron a la iglesia, tal vez usted los veía entusiasmados, asistían los domingos, ofrendaban, dieron muestras de arrepentimiento, pero llegó y ocurrió algo, pasó algo, perdieron su enfoque. Tal vez ocurrió de repente o tal vez lenta e imperceptiblemente, de manera muy lenta, pero sucedió. Mis hermanos, el enemigo tiene paciencia. Él sabe si él coloca en ti esa pereza por escuchar la palabra, y si tú no obligas a tu voluntad a ceder ante esa pereza, pues va tomando control. Entonces, por eso es importante que nuestra voluntad siempre sea una voluntad férrea. Usted debe obligarse a escuchar la palabra de Dios. Usted debe obligarse a orar. Usted debe obligarse a hacer los ejercicios espirituales, porque el espíritu siempre está dispuesto. El espíritu está dispuesto, pero la carne se va a oponer. Usted debe obligarse a hacer esas actividades y va a llegar el momento en que se va a deleitar en hacerlo. Cuando ya no es obligación, sino que es un deleite en usted
buscar del Señor. Y a usted poder perseverar en esa fe. Y cuando estas personas se alejan de la casa del Señor, de estos cristianos que no perseveran hasta el fin, pues ellos no hacen una conferencia de prensa. Y usted tampoco lo ve publicando en Facebook o en sus redes sociales. Es más, en algunas ocasiones, si se les presiona un poco, ellos podrían seguir llamándose cristianos. Pero por una razón u otra, efectivamente dejaron de serlo. Y esto es un problema que viene de mucho tiempo atrás. Es un problema antiguo. Lo hemos leído en las cartas del Nuevo Testamento. Esos apóstatas que dan marcha atrás también abundan en nuestros días. Esas personas que dijeron llamarse cristianos, pero que realmente no lo son. Eso no es nuevo, eso viene desde el primer siglo. Y una cantidad de gente que abandonó el barco de la primera iglesia, o la iglesia del primer siglo. Fueron muchísimos casos como Judas Iscariote. Él acompañó a Jesús durante el tiempo que él estuvo aquí predicando. Él parecía ser un discípulo de Cristo. Él lo acompañaba, pero al final lo traicionó. Otro caso, usted lo puede ver en las cartas de la primera y segunda de Timoteo, cuando Pablo menciona a Himeneo, Alejandro y Fileto. Estos fueron hombres que abandonaron la verdad del evangelio, es decir, naufragaron en su fe y se desviaron de la verdad. Es muy fácil usted poderse desviar de esa verdad. Y el caso, este sí me impresiona mucho, es el de Demas. Pablo anuncia los saludos fraternales de Demas a las iglesias en varias de sus cartas. Él era un estrecho colaborador del apóstol, pero cuando Pablo escribe su última carta a Timoteo, Demas lo había abandonado a causa de su amor por el mundo. Y está en segunda de Timoteo 4:10, que quiero leerlo. Lo que dice segunda de Timoteo 4:10, para que contextualicemos lo que estoy enseñando. Dice la palabra del Señor en segunda de Timoteo 4:10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Amén. Entonces, este problema viene desde mucho atrás. Pero la Biblia nos enseña que los cristianos genuinos no dejarán la fe. Los cristianos genuinos no abandonan a Cristo. Amén. Amén. El cristiano genuino continúa hasta el fin. Y queremos decir que muchas iglesias cometen el gran error de enseñar que el ser cristiano es como colocarse una vacuna contra alguna enfermedad, donde recibes una dosis y eso te inmuniza permanentemente de ir al infierno, sin importar si continúas siguiendo a Cristo o no. Aquí radica la diferencia y es en seguir a Cristo, en seguir a Cristo. Y hay dos razones que deben evitarse. Pongan atención a lo que voy a mencionar en este momento. Dos errores que deben evitarse. El primero, decir que se puede perder la salvación. Ese es el primer error. Y el segundo, tomar usted a la ligera el una vez salvo, siempre salvo. Esos dos errores
se deben de evitar. ¿Cómo lo evitamos? Pues ubicándose usted en un lugar, sabiendo con certeza qué camiseta tiene puesta, qué es lo que está haciendo en este momento, cuál es ese fruto que está dando. Amén. Razones por lo que la gente se aparta. Voy a leer Marcos 4, versículos 3 al 9. Espero que usted tenga su Biblia en su casa y pueda acompañarme para explicar este punto. Hoy, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Más adelante, en este mismo capítulo, pues usted se va a encontrar que Jesús explicó el significado de esta parábola y relaciona pues los tipos de tierra con 4 tipos de personas y las diferentes respuestas a la palabra de Dios. Pero para el propósito de esta prédica, no nos vamos a enfocar en el primero ni en el cuarto tipo de persona. ¿Por qué? Porque usted puede ver que el primer tipo de persona, pues, ¿qué ocurrió con él? Esta persona, la palabra cayó junto al camino. Es decir, si usted ve al primero, pues se va a dar cuenta que esta persona pues no recibió la palabra. Y el último fue la persona que dio fruto. Fue la persona en la cual esa palabra fue sembrada en su corazón y dio fruto. Pero entonces nos vamos a enfocar en el segundo y tercer tipo de persona, porque estos mostraron inicialmente un signo de compromiso cristiano, pero al final no dieron fruto. Y viendo estos dos casos, pues podemos encontrar 2 razones comunes por las que las personas se apartan de la fe. El caso del segundo y el tercero. Vamos a analizarlos. En el caso del segundo, la persecución a causa de la palabra. Las personas de la segunda categoría que hablamos aquí en esta cita bíblica, oyen la buena noticia de Jesús. Tal vez les llama la atención, lo reciben con gozo, están entusiasmados, disfrutan de la compañía de nuevos amigos cristianos. Tal vez hasta son bautizados, se unen a la iglesia, empiezan a asistir, empiezan a comprar camisetas cristianas. Pero entonces la persecución inicia. Inicia por nuestros seres queridos, compañeros de trabajo, amigos. Empiezan a burlarse, empiezan a hacer en ridículo, y ellos, por agradar a sus amigos, por agradar al mundo, abandonan. Amén. Y está el otro tipo de personas, que es la categoría número 3, donde la prosperidad que ahoga la palabra. Los miembros de esta tercera categoría, como los de la segunda, también la reciben con gozo, se entusiasman, pero al final se alejan de ella. ¿Qué les distrae? La preocupación por las cosas del mundo, esos espinos que crecen y ahogan esa palabra. Viven algunos agobiados y ansiosos, tal vez por las obligaciones diarias por cumplir, o el caso
del que tiene mucho, que siempre está buscando cosas mejores y más grandes. Filipenses 4:12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre y así para tener abundancia como para padecer necesidad. Una actitud de contentamiento. La fe de algunas personas es asaltada por la pobreza y el sufrimiento, y la fe de otros es ahogada por el éxito. Es una realidad que hemos de tener en cuenta, es que esa perseverancia es nuestra responsabilidad. Usted es responsable de perseverar hasta el fin. Dice la palabra del Señor en Mateo 10:22. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Como tarea para este punto, ¿tienes a alguien en tu vida que te esté animando a permanecer fiel a Cristo? Si no es así, ¿quién podría ayudarte en esto? Busca a alguien que te pueda ayudar en este punto, en este aspecto. Que te ayude a recorrer ese camino. En ocasiones necesitamos de personas que nos apoyen, que nos guíen, que nos dirijan. Y es por eso que en nuestra comunidad estamos haciendo la labor con estos cuidadores espirituales que, por cierto, están dando un resultado tremendo. Debemos de tener el apoyo en otras personas, en apoyarnos. Bueno, mis hermanos, creo que no alcanzamos a dar otro punto más, pero con los dos que hemos tocado el día de hoy, ¿fueron dos o tres? Dos. Con estos dos que tocamos el día de hoy, creo que es suficiente. No eres cristiano si disfrutas de pecar y no eres cristiano si no perseveras hasta el fin. Tenemos otros puntos por analizar, pero vamos a hacerlo de la manera correcta. La idea no es correr, sino que nos quede muy claro cada uno de estos puntos y que al final nos analicemos, hagamos esa interiorización de esta palabra y podamos ubicarnos en qué equipo estamos, qué camiseta tiene puesta el día de hoy. Amén. Voy a pedirle el favor a mi esposa para que me acompañe a orar, para orar por estos dos puntos y por los anteriores, que también es necesario que también recordemos y podamos continuar en esta mañana. Hay una preciosa enseñanza también para los niños. Recuerden, no se la vaya a perder porque también a nosotros como adultos nos va a servir. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a sellar esa palabra en nuestro corazón. De verdad que seguir al Señor es un deleite. Sabemos que implica unas responsabilidades, pero es el mejor camino, es el único camino, no hay otra opción. Seguir al Señor implica creer, implica renunciar a muchas cosas que en realidad pues nos hacen daño. Es como cuando una persona va al nutricionista y uno sale triste de allá y dice, no, pues que no puedo comer eso, no puedo comer nada. Asimismo, cuando nos examinamos aquí dicen, no, pues que todo es pecado, todo es malo. La verdad que no. La verdad que... Esperar la conclusión del tema. ¿Ah? Esperar la conclusión. Correcto. Ser cristiano es una bendición. Es una bendición, es un don de Dios poder aceptar ese llamado, de seguirlo, de amarlo y de respetar su palabra. Y más que tenemos nuestra vida eterna allí para disfrutarla desde ya. Desde ya estamos disfrutando de esa vida eterna, entonces vamos a orar, a pedirle dirección al Señor y que esta palabra pues quede sembrada en nuestro corazón.